Para el caso del elemento neutro en la división, van a tener que tener en cuenta que solamente existe el elemento neutro y que es el 1, pero cuando este aparece como divisor, ¿sí? Fíjense que si yo divido cualquier número dividido 1, me va a dar ese cualquier número. Si este fuese negativo, entonces sería menos 25, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que en la división solamente el elemento neutro va a ser elemento neutro cuando aparezca como divisor. No así cuando sea dividendo. Fíjense que si yo hago 1 dividido 25, esa división no la voy a poder resolver, me va a dar un número con coma, por lo tanto no va a existir esa solución en el conjunto de los enteros. Por lo tanto, esto solamente se cumple cuando el elemento neutro aparece como divisor. ¿Sí? De otra manera no se va a cumplir. ¿Qué pasa con la distributiva en el caso de la división? Se van a dar dos posibilidades. Podemos tener en el caso de la suma o en el caso de la resta, pero como casos particulares. Se va a dar en el caso de la suma porque yo puedo descomponer este número que tengo aquí como dos números que se sumen. Por ejemplo, 150 más 150. Entonces eso equivaldría a decir que tengo 300 dividido 3. Si yo hago esta división, fíjense que hago 300 dividido 3 y esto me va a dar como resultado 100, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Haría la distributiva, en este caso sería 150 dividido 3 más 150 dividido 3. Si yo hago 150 dividido 3, esto me da 50. Más 150 dividido 3, 50 nuevamente. Y esto me da como resultado 100. Es lo que coincide acá, entonces yo puedo decir que es distributiva con respecto a la suma, pero cuando puedo descomponer ese número en dos o más números, ¿sí? En este otro caso, yo voy a tener que buscar números, pero que se resten y que me dé 450. Por ejemplo, si yo hago 450 dividido 3, esto me va a dar como resultado 150, si yo hago directamente la división. Pero si yo aplicara una resta, por ejemplo, diría 600 menos 150, estaría obteniendo 450, que es lo que tengo acá. Y a eso lo divido por 3. Entonces, si yo aplico la distributiva, esto sería 600 dividido 3 menos 150 dividido 3. Entonces, si a 600 lo divido por 3, esto me va a dar 200. Si a 150 lo divido por 3, esto me va a dar 50. Si yo hago la resta, 200 menos 50, esto me da 150. Quiere decir que esto y esto coincide, que es lo mismo que pasó con la suma. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que se va a cumplir en la distributiva de la división con respecto a la suma, siempre y cuando se puedan descomponer esos números grandes que tenemos en una suma o en una resta.